La gente aquí en la esquina de esta intersección bien porteña, pleno Congreso en la ciudad de Buenos Aires, está haciendo sentir su expresión. La más fuerte de todas ellas es el intento, la intención, el deseo de que Blanquiceleste deje de gerenciar el fútbol de Racing. A la espera de novedades y de lo que suceda aquí, los vamos a seguir informando en este día tan agitado para la vida de Racing como club, como institución, desde lo deportivo y también desde lo político. El financiamiento de Racing llega a fines del 2000, porque bueno, Racing estaba en quiebra, Daniel Lalín había pedido la quiebra de Racing, y dentro de lo que pasaba en el mundo de Racing se ofrecía un gerenciamiento para el área de fútbol. Y llega en diciembre del 2000, de la mano de Fernando Marín y Blanquiceleste Sociedad Anónima. Nosotros venimos concesionadamente a gerenciar un periodo del fútbol que está en una crisis fatal. Nadie sabía ni la propuesta, ni muchos, ni quién era Marín, pero a los meses estaba dando una vuelta olímpica. Entonces fue muy difícil esos tiempos. Me preguntás a mí, en ese momento yo no tenía idea. Yo sabía que había un quilombo bárbaro, que acá había 3 responsables, de Stefano, Otero y Lalín. Era creo lo que sabíamos más o menos todos. Después el resto, uno como no estaba ni en la parte económica, ni en los números finitos, no teníamos demasiada idea que era lo que pasaba, pero bueno, al menos en mi caso, cuando llega Marín, llegó Marín, nada más, no sabía absolutamente más nada. El 13 de junio de 1998 se decretó la quiebra de Racing, 3 días después de que el presidente Daniel Lalín la haya pedido por no poder hacer frente al pago de una de las 3 cuotas del concurso preventivo. Nunca pensé que llegara a esto Racing, nunca. De tantos años que estoy acá, nunca pensé eso. Y yo pensaba morir acá, pero no sé. A no ser que igual muera yo a mi manera. Miedo a que me estrangule mi lengua. Siento un miedo que me da fobia, culpa, rabia, violencia. Miedo a que nada vuelva a ser lo que era. Hoy desperté quebrado, pensando en qué va a pasar. Con tanta incertidumbre me llama la libertad. Hoy aflojé las piernas, dejo de controlar. Si lo que me sostiene se pudiera empoderar. Siento un miedo que me asfixia, me inunda, me frustra, me atrapa. Miedo a que me estrangule mi lengua. Sopla el viento en la popa, lleva la humanidad. Vendrán nuevos caminos que tendremos que andar. Bueno, ¿por qué lo de Highlander? El último inmortal, no muere nunca. ¿Vos o Racing? El sentimiento, el Racing Club. Pero era la única solución. Algunos piensan que no, pero yo que lo vi desde adentro, no había otra alternativa. Era mejor pedir la quiebra a la institución y no que la pidieran terceros, que es mucho más complejo también. Bueno, durante todos esos años la quiebra se fue llevando hasta que en el año, cuando asume el órgano fiduciario, la ley 25.284, que es la que creó las entidades deportivas, para las entidades deportivas, en ese momento estaba Deportivo Español, talleres de remedio escalada y Racing Club en estado de quiebra, y la insolvencia era tremenda para los 3 clubes, o los 4 clubes también. Temperley también estaba. Bueno, la movilización de los hinchas, los socios, todo este sentimiento de ese Racing Club, y que haciendo todos los esfuerzos, cambiando opinión desde el punto de vista técnico para encontrar una solución. Creo que puedo anticipar que ya estamos en el camino para revertir esta situación tan dramática del club. Lo que pretendemos es hacer una ley de salvataje de Racing porque implica mucho en lo emocional, pero implica mucho en lo deportivo
y mucho en lo que significa el fútbol profesional. Y estamos proponiendo además una ley que avance sobre una modificación estructural del fútbol profesional para que tengamos sociedades anónimas que se ocupen de la parte profesional y el Estado no tenga que estar subvencionando, como ha ocurrido hasta ahora, una actividad que es un negocio. Y esa ley fue promulgada justamente y sancionada, mejor dicho, sancionada a los efectos de poder proteger, ¿sí?, el deporte como derecho social. ¿Por qué? Porque la institución tenía que continuar con todas las actividades, ¿sí?, que llevaba a cabo a pesar de la insolvencia, y proteger también los derechos de los trabajadores y de los acreedores. Para lo cual se nombra a un grupo de profesionales, que es el órgano fiduciario, justamente con control judicial, y eso estuvo a cargo del doctor Bugallo en la parte deportiva, como licenciado de Administración Deportiva, el doctor Beslosada como abogado en la parte jurídica, y el doctor Gilberto para la parte administrativa, ¿sí? Todo eso, bajo la conducción de la administración fiduciaria, se fue llevando a cabo hasta que realmente llegamos al año 1999, es designado el interventor, doctor García Cuerva, y conduciéndolo a un posible gerenciamiento. A partir de ahí sí se desencadenan todos los acontecimientos, los peores acontecimientos, porque los miembros del órgano fiduciario no eran de Racing, eran funcionarios judiciales, no les importaba nada, digamos, tampoco tenían por qué importarle, porque esos estaban para velar por el patrimonio del club, para poder satisfacer a los acreedores, en la liquidación de Racing, lamentablemente. El 30 de diciembre del año 2000 se aprobó el gerenciamiento de fútbol de Racing a manos de la empresa blanquiceleste Sociedad Anónima, presidida por el publicista Fernando Marín, con Fernando de Tomaso y Carlos Honorio Mocorrea cerrando el triunvirato de socios. Varios medios, de todos los medios, ya se hablaba de lo que era gerenciamiento, como que era la solución para los problemas de Racing. ¿Por qué? Porque una empresa venía, invertía y Racing iba a estar ordenado. Bueno, no era tan así la historia, porque había salidas legales, había una ley de fideicomiso, Racing puede haber seguido funcionando sin el gerenciamiento, pero la decisión política fue que esté el gerenciamiento. Entonces, de buenas a primeras, un 30 de diciembre, previo a la Feria Judicial de enero, el juez Gorostegui, que era el que entendía la quiebra de Racing, que en realidad ya entendía de los concursos anteriores, creo que del primer concurso del club, no me acuerdo si fue en el 85, 86, que ya entendía Gorostegui en el club, porque hubo 2 concursos en Racing. Bueno, fue el que habilitó al gerenciamiento. La figura que inventa la AFA de Julio Grondona, 35 años presidente de la AFA, para encontrar una forma de salvataje a un grande del fútbol argentino. Ya habían pasado por esa experiencia otros clubes, e incluso después se agregarían más: Ferro, Deportivo Español y algunos otros, pero bueno, con esos ejemplos entienden a qué me refiero. De manera que, bueno, Racing empieza en ese camino que es la entrega a una SA, hoy que está tan vigente el debate, SA, Sociedad Anónima Deportiva, Sociedades Civiles sin fines de lucro. Y bueno, y Fernando Marín se hace cargo del club con esa imagen de viejo playboy, empresario que venía del ambiente de la publicidad televisiva, amigo de Mauricio Macri, empleado del clan Macri en Sogma, con toda una historia comercial que incluso lo lleva, si lo lleva uno más atrás, en la época de la dictadura se le atribuía haber tenido que ver con las campañas y eslóganes del Mundial 78. Los argentinos somos derechos humanos, y alguna otra cosa por el estilo, que en realidad, bueno, eso fue derivado de una consultora norteamericana, Burson Masteller. Pero bueno, ese rumor siempre anduvo por ahí dando vueltas. En ese momento yo tendría 16 años, mucho conocimiento acerca de lo que hoy podría llamarse sociedades anónimas deportivas o el gerenciamiento privado de los clubes no tenía, y uno lo único que quería que Racing viviera, ¿no? Que estuviera presente, que poder ir a la cancha después de todo lo que habíamos hecho los hinchas, de haber estado ahí, tanto en la sede vinieron muchos, o aquel partido que debía jugarse con Talleres, que terminó siendo el partido de los hinchas, y aparece este mesiánico hincha de Racing, amigo del poder,
que se acerca con esta propuesta y en aquel momento no recuerdo mucha resistencia de hinchas caracterizados, y más adelante de haberlo escuchado a Marcelo Stone decir, no, en ese momento la verdad que decidí no, fue una decepción total por todo el laburo que venían haciendo, pero es cierto que como pibe no tan interiorizado del mundo político de Racing era como la opción para salvar a Racing. Llegó muy de un día para el otro, no es que se fue hablando durante meses de Fernando Marín va a privatizar a través de Blanquiceleste el fútbol de Racing, no. Fue bastante repentino, yo te digo cómo lo viví. Yo lo viví que un día fui, compré el Olé y Racing estaba gerenciado por Blanquiceleste, llegaba Marín, un empresario exitoso que había traído el Chavo a la Argentina, que era era dueño de gran parte del negocio del tenis. Fue algo muy, muy duro ver que el club como que dejaba de ser nuestro, ¿no? Ver la poca participación del socio, el hecho de no poder elegir, de tener que aceptar lo que alguien decía de Blanquiceleste, que estaba al frente de Blanquiceleste y era como el dueño de algo que yo sentía que era mío y me estaba mostrando que no, que era de otro. Blanquiceleste S.A. desembarcó en Racing con un capital de 12.000 pesos, de los cuales 4.080 fueron aportados por Marín, y se comprometió a cancelar el pasivo del club en un plazo de 10 años. Hubo contactos con grupos económicos y grupos profesionales importantes internacionales, ninguno dio pie con bola porque acá había que hilvanar una aguja entre lo político, lo económico y lo deportivo, con un Racing en todo su cuerpo, digamos, de simpatizantes, hinchas y socios muy heridos, así que no había manera. Racing se caía, la famosa frase real de la cínica, Racing acaba de desaparecer, y ahí comenzó digamos, este andar nuestro. Fundamos Blanquiceleste y bueno, y nos presentamos porque todos los demás no habían tenido, no solo no habían tenido éxito, sino que no llegaban a los mínimos necesarios de piso para poder elaborar este salvataje. Esto es absolutamente profesional y empresario, y el sentimiento es una coincidencia feliz. Soy de Racing de toda la vida, y si esto lo sacamos adelante con un buen resultado, sin duda que va a ser un doble sabor. Circularicé a todos los clubes de fútbol del mundo a ver si querían invertir en Racing, a todos los bancos de inversión, así que tuvimos como 6 meses trabajando para encontrar un productor. Presidí la sociedad, hablé con mi suegro, mi familia política de entonces, que no era del fútbol, eran extranjeros, me apoyó, pero en el medio apareció en el interín, a través de un abogado en ese entonces que me asesoraba, un cliente de él que tenía una vinculación con un hermano a la vez que atendía una cuenta de un árabe muy rico, y bueno, él consiguió una partida importante, en aquel momento de $8 millones, que lo puso en distintas etapas, y bueno, esa inversión era como un test para este grupo árabe para seguir invirtiendo en la Argentina. Nosotros bienvenidos, utilizar a Racing como trampolín para seguir invirtiendo en la Argentina. Pues 2005 yo publico la nota de Página 12, que es la que arma todo no el escándalo, pero genera la situación llamativa de que se conozca en definitiva el nombre. Es este señor Mohamed Al-Amoudi, un jeque etíope, multimillonario, con intereses petroleros en Suecia, con múltiples negocios, vinculado a la FIFA, amigo de Blatter en esa época,
había hecho mucho para que Etiopía jugara el Mundial Juvenil acá en la Argentina, que de otra manera en Etiopía, un país pobre como la mayoría de los países africanos, no hubieran podido tal vez venir. Bueno, yo me entero de todo esto investigando en la Inspección General de Justicia, en el IGJ, iba en la medida que podía y tenía acceso a los expedientes de las reuniones de directorio de Blanquiceleste, y ahí encuentro la verdadera composición. O sea, la sociedad anónima de este señor, que hoy tendría unos 78 años si vive, la verdad le perdí el rastro, tenía 58 en esa época. Otro dato, tenía 1.500 millones de dólares en esa época como fortuna, según Forbes, y en 2015, hago un salteo mucho más hacia acá, ya tenía 11.000 millones, en una nota que escribo sobre Marín, cuando Marín llega al gobierno de Macri a manejar Fútbol para Todos. En la primera etapa que Macri todavía no le baja el pulgar a Fútbol para Todos. Así que volviendo al tema del 2005, de esa nota, el verdadero dueño de Racing, el verdadero dueño era este señor a través de su empresa, Elmtree, una sociedad offshore con sede en las Islas Vírgenes. Sabíamos que ese dinero no alcanzaba, y yo a este hombre que hizo el contacto, que no conocía, repito, que se llamaba De Tomaso, lo nombré a requerimiento de este grupo vicepresidente de Blanquiceleste. Al poco tiempo vi, porque no era un hombre de fútbol, no era de Racing, pero bueno, había trabajado en las finanzas, tuve desinteligencias con él, y para no quebrar, digamos, el andamiaje o la estructura empresaria, se mantuvo, pero alejado. Él renunció de su cargo después del 2001, y me mantuve al frente con toda la problemática que significaba llevar adelante Racing. Y después también tenía participación otra empresa offshore, Vergo, con B larga, Anstalt, que tenía sede en Liechtenstein, que es un principado europeo. Entonces ahí se sabe en definitiva quiénes eran los que tenían la mayor parte, calculen 48%. Obviamente Marín había puesto plata, Fernando de Tomaso también, Mo Correa, que no me acuerdo ahora el nombre de pila, también, y alguna persona más. Complicado con el descenso, el gerenciador optó por un nombre que sorprendió tanto a los hinchas como a la prensa. Reinaldo Carlos Merlo sería el nuevo entrenador en lugar de la dupla López Caballero. Cuando agarra Blanquiceleste, Racing tenía por delante un semestre durísimo, el Clausura 2001, que tenía que sacar muchos puntos porque si no se iba a la B. Había salido último en el Apertura 2000, por lo tanto se veía como una esperanza en el medio de una época muy nefasta para Racing, como fue la época del 99, el 2000, equipos muy pobres, ya desintegrado aquel equipo que había armado Lalín en el 98, se empieza a desintegrar en el 99 porque llegó la época donde Racing quebró y teníamos que esperar a que nos confirmen si el equipo jugaba o no jugaba. Yo no quería que fuera nadie en esta nueva etapa que tuviera la mochila de Racing atrás y de un paso con algún fracaso, aunque tuviera toda la gloria. Yo quería buscar el gerenciamiento, como lo denominaron, era nuevo. Marín era nuevo para el hombre de Racing, era un empresario. Lo miraban la mitad como la Gioconda con una sonrisa y la otra mitad serio. Entonces yo quería a alguien absolutamente nuevo. Un poquito más. Ahí estamos bien. ¿Llegás ahí vos? Cuando quieras. ¿Cómo tantas veces se usa este Racing? Que es un grande, muy buena historia. Tras un campeonato Clausura en donde recién se salvó de jugar la promoción tras empatar 1-1 con Colón, con gol del juvenil Diego Milito en la fecha 17, Marín le trajo 9 refuerzos a Merlo de cara a la Apertura 2001. Yo creo que al saber que el club venía, en este caso Blanquiceleste o Marín, a través de Blanquiceleste, a poner plata, a ordenar y a manejarlo desde otra óptica, o de una manera más profesional, si se quiere, creo que hacía
interesante el lugar de mucha gente, de muchos jugadores que querían venir a jugar también. Obviamente no se sabía qué iba a pasar, pero por lo menos un inicio que algo iba a cambiar. Creo que una de las cosas que tenía Marín era ganaras, perdieras, daba la cara, te saludaba, que con otros dirigentes en el fútbol era raro, él era más empresario. En medio de un país en llamas, con Adolfo Rodríguez Sá como presidente y la sangre fresca de la represión policial en el Obelisco, Racing gritó campeón tras 35 años el 27 de diciembre de 2001. Nadie comprende que yo venga a alentarte. Cada día que pasa, mi amor, por vos es más grande. Racing se lleva en el alma y no puede dejarse. Y me voy a quedar en la cancha solo para alentarte. Racing es una pasión inexplicable. Es el veneno que corre en mis venas, que llevo en la sangre. La enfermedad mortal que no quiero curarme. Soy la droga que le pido a Dios que nunca me falte. Ponga huevo, quiero un campeonato que cierre mi herida. Ay, 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 amor, amor, Racing de mi vida. No había lugar para la cordura, para la sensatez, para nada, ¿no? Era todo emoción, todo ilusión, todo nerviosismo, creo que se mezclaba todo y bueno, por eso creo que fue tan mágico, tan especial lo que vivió la gente, lo que vivimos nosotros. Racing tiene una mochila enorme, la empresa por sí no puede salir campeón. Ahí el campeón fue Racing, los jugadores, la gente, el club. Para mí es un tema jurídico, si querés verlo así. Yo lo sentí a Racing campeón totalmente, 100%. Yo me acuerdo que el pensamiento que teníamos, un grupo de gente, de hinchas que seguíamos bastante, es que cuando salimos campeón del 2001, obviamente que lo disfrutamos de una manera terrible, yo me emocioné, me puse a llorar, pero por otro lado decíamos, bueno, genial, salimos campeones todo, lo malo es que nos tenemos que bancar a Blanquicidente 10 años más, porque con este campeonato va a seguir robando un montón de años y la gente va a mirar para otro lado. Yo creo que el campeonato hizo que la imagen de Marín se vea en el momento más alto de su etapa en Racing, y luego del campeonato empezó a aparecer la verdad del plan de Fernando Marín, que era llevarse más de lo que ganaba. Esta fue la primer batalla que perdí como presidente, de haber subido así, porque todo lo que sube así, baja así. Yo hubiera preferido, como el diario del lunes, un carreteo, como que hicimos en el primer campeonato, ir subiendo y en el cuarto, quinto campeonato ser campeón, que esta cosa tan... Porque la gente se acostumbra mal y quiere al otro día seguir lo mismo, y es imposible. Es imposible. En la competencia, en el fútbol de hoy, en los intereses. Cuando te ponías a hablar, obviamente sí, había diferencias, todo. Y había especialmente un sector de la cancha que yo le llamaba las lechuzas, que estaban a la derecha de los Stones. Eran las lechuzas porque estaban chistando siempre. Cuando empezamos a cantar canciones en contra del gerenciamiento, empezaban lo llamábamos las lechuzas. Y estaban bien identificados en el lugar donde se ponían casi todos juntos, de esa zona. Sí, había diferentes opiniones, había gente que no veía, digamos, no sabía diferenciar. Y además, el 2001 fue fantástico el campeonato, pero después fue un desastre. Y el 2001 yo creo también, como de parte de AFA y del gobierno, había una idea
de que empiecen los clubes que sean sociedades anónimas, de privatizar el club. Se hablaba tanto de las sociedades de la SAD, sino de privatizar los clubes. Y como Racing era una cosa mixta, con un gerenciamiento, como que AFA también quería promoverlo como algo bueno. Porque al principio éramos 50 locos que nos decían de todo, anti-Racing, que queríamos quedarnos con los curros, que nada, éramos 50 locos que estábamos en contra del gerenciamiento y que muchas veces nos han puteado. Te relacionaban con los expresidentes, ustedes porque quieren que Racing vuelva a ser lo que eran, te decían, y desde los medios, y Marín, obviamente, una persona de medio, que lo manejaba a la perfección, iban a entrevistas, ponele, con periodistas que tiraban centros a la carrera, y él, pero de taquito las manejaba, y nos dejó forajidos, ¿no? De todo nos dijo. SARCAC son las siglas de socios autoconvocados, Racing Club Asociación Civil. Como su nombre lo indica, un grupo de socios que nos autoconvocamos porque entendemos, o sea, compartimos la misma concepción filosófica o ideológica de que los clubes son de sus socios y no de cuatro vivos. Nosotros con SARCAC hicimos scratches a Fernando Marín en Tagle y Libertador, una choriciada en la puerta de la casa en Libertador. Imagínense para esa gente que 200 gurkas hagan un sábado al mediodía, una choriciada es lo peor que le puede pasar, ¿viste? Bueno, fuimos de Tomaso a un country de Barrio Norte, fuimos a la casa del juez Gorostegui de la Quiebra un sábado al mediodía en el centro de La Plata. Hicimos muchas movidas judiciales y en la calle, reclamando, panfleteando, concientizando a la gente que no quería abrir los ojos respecto de lo que era el gerenciamiento. En noviembre de 2002, tras la renuncia de García Cuerva, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas designa en su lugar a Nicolás Di Lernia, amigo de la infancia de Fernando Marín. ¿Por qué me fui? Me fui porque, digamos que Racing salió campeón en el 2001, en ese momento se pagaron muchos créditos de la quiebra, Blanquiceleste, Marín, la gestión Marín había pagado crédito de la quiebra, parecía que eso se encaminaba, y además porque Daniel Scioli en aquel momento, secretario de Turismo y Deporte de la Nación, me pidió que fuera a colaborar con él para ser de auditor de la Secretaría de Deportes en la Asociación del Fútbol Argentino. En la casa de Di Lernia vi yo televisión por primera vez en mi vida. Yo tenía 9 años y el papá tenía una empresa naviera en La Boca, de barcazas, y fue el primer tipo en la cuadra que compró televisión. Y ahí vi en un aparato Silvania por primera vez televisión en mi vida, desde la calle. Ellos vivían en un petit hotel grande y desde la calle vi por la ventana y éramos amigos de barrio, y después él tomó para una vida y yo tomé para la otra, nunca más lo vi. Y bueno, y me encontré, me llamó Cacho Álvarez, que era intendente de Avellaneda en ese momento, actualmente político, ¿no? Buen tipo, tenía una buena relación con él. Y me dijo que había tres postulantes al cargo de interventor, entre ellos Nicolás Di Lernia. Nicolás Di Lernia no es un nombre que vos digas Francisco Pérez. Y debe ser, y ojalá, él era abogado, ojalá que sea él, ¿no? Y así fue. También se habló de que había puesto a Di Lernia, que era amigo, mostraron una foto que escribí en una biografía mía. Yo nunca negué, éramos amigos de la niñez. Y acá, qué sé yo. Si Di Lernia estuvo bien o estuvo mal, no. Era un hombre de bien, sé que era un hombre de bien, un padre de familia, un abogado. Se adelanta el colombiano Zapata.
los objetivos, las metas que nos habíamos propuesto este año, en definitiva no se cumplieron y bueno, me hago total responsable de lo que ha pasado. Ya va Milito, la bajó Milito, Rinaldi. Ellos se vinieron a defender y la prueba está que están festejando como un equipo chico un empate, ¿no? Perdió River, ganaron ustedes, quedaron segundos, están para la pelea. Tenemos pretensiones. Vamos escalón por escalón. Creo que el primer entrenamiento que hicimos fue en la quinta que tenía Marín en Maguich, o en Escobar, por aquella zona, ¿no? Recuerdo que era un lugar fantástico, maravilloso, con todas las comodidades y también con lo que es lo más importante para un equipo de fútbol, una cancha en excelentes condiciones, ¿no? Además, él siempre, estoy hablando de Marín, siempre fue muy atento con nosotros, nos trató de la mejor manera. Bueno, era un hombre de la cultura también, un hombre acostumbrado también a ese tipo de eventos. No fue mucho tiempo, porque después los resultados, como siempre, los resultados no acompañan. Y los proyectos están íntimamente ligados a los resultados. Es mentira eso de que no, ¿qué proyecto? El proyecto es ganar el domingo. Vamos a mostrarles una historia más que particular. Se trata de un grupo de hinchas de Racing, muy conocidos por cierto, porque han formado parte de la historia de los últimos 10 o 15 años de Racing, que decidieron hacer algo por su club. Algo que tiene que ver con el corazón del hincha y que es lo único que en este momento no pertenece a ningún tipo de entidad privada ligada a Racing Club. Estamos hablando del predio Tita Matiusi. Jurídicamente Racing quedó dividido en tres partes, si querés decirlo así, y algo que lo grafica fue el brindis de los 100 años, donde estaba en la sede de Racing, yo representando a la Mutual, no me puedo acordar, Irma Bossoni representando a Racing, Asociación Civil, y a Blanquiceleste era el hermanastro del Chancho Esteban, Paco Rivas, que era el gerente de fútbol, empleado de Blanquiceleste. Esas tres personas brindamos por los 100 años de Racing. La institución se quedó con lo que decían actividad residual. ¿Qué es la actividad residual para Racing Club? Eran todas las actividades menos el fútbol profesional. El fútbol profesional estaba a cargo de Blanquiceleste. Bueno, eso trajo como consecuencia ciertas dificultades porque la ley establece un ordenamiento financiero a través de ese órgano fiduciario para poder solventar los gastos genuinos, ¿sí?, de la institución. ¿Cuáles eran los gastos genuinos de la institución? Mantener los sueldos, mantener el personal, mantener también las actividades que se fueron llevando a cabo y fueron creciendo a pesar de todo. ¿El orgullo más grande que tienen hoy por ustedes es esto de que las inferiores puedan jugar acá, en esta cancha que estamos nosotros ahora? Es el objetivo por el cual trabajamos desde el comienzo, que las inferiores tengan una propia casa y sean locales de una vez. Y nos pone muy contentos. Cuando ya vienen los chicos y empiezan a jugar acá, te hace sentir bien, ¿no? Hasta que llegó un día, vino la primera. Nosotros siempre bromeamos entre nosotros, mirá si viene la primera un día a entrenar lo que hicimos nosotros. Y en la época que estaba López Caballero, vino la primera a entrenar un día acá. Ahora está complicado que vengan, ¿no? Sí, lamentablemente sí, porque no se quería tener en cuenta el predio. En el primer contrato del gerenciamiento, uno de los puntos era que no se iba a tener en cuenta el predio. Después la gente reaccionó y por la presión de la gente tuvieron que cambiar ese punto. El contrato de gerenciamiento le otorga al gerenciador el uso de la marca Racing, del nombre de Racing, para todo tipo de actividad que desarrolle. Y nosotros era Racing Club de Asociación Mutual, el paraguas jurídico que construimos para darle una contención a lo que íbamos construyendo en el predio. Racing como asociación civil no quería seguir avanzando tomando actividades, sino que está en un proceso de realización de los bienes, de venta de los bienes, todo lo contrario. Nosotros veníamos a construir y aportar un lugar físico para Racing. Entonces creamos la Mutual para salvaguardar ese activo de Racing de la prenda de acreedores, ¿no? Entonces la llamamos y es antecesora del contrato de gerenciamiento. Lo llamamos Racing Club Asociación Mutual y el gerenciador hizo mención en unas primeras negociaciones que tuvimos con él
de que no podíamos usar el nombre de Racing Club. Y bueno, cuando esgrimimos que éramos antes de la marca, antes del contrato de gerenciamiento, Racing no había objetado el tema, así que no tuvo lugar ese reclamo de blanquiceleste. En aquel momento, si no mal no recuerdo, fue 2001. Mira, tendría que buscar los archivos. Armamos lo que fue la primera escuelita de fútbol con el Mencho, y alguna que otra mañana estuvo Darío de Cut también. Y esta era la cancha que ya estaba más o menos. Pero no, recuerdos muy lindos. Y si mal no recuerdo, yo después fue el germen de la Liga Metro, un poquito más adelante. Si nos ponemos en contexto, Racing no tenía nada. La sede estaba gerenciada, el club estaba gerenciado, y lo único que le quedaba era esto. Y bueno, para empezar a tener vida propia, armamos para empezar a competir. El primer año tiene un nivel de escuelita, digamos, un poquito más. Y después, con los años, llegamos a tener muy buen nivel. De hecho, armamos 2 tiras de infantiles, que sería, el momento sería de sexta a prenovena. Y en un momento jugamos en la Liga Argentina, jugamos después la final entre nosotros, pasamos a la Liga Metropolitana. La Liga Metropolitana el primer año con una tira, la otra quedó en la Argentina. Ascendimos, me acuerdo, y después jugábamos mano a mano con los dobles fichajes de River, de Racing, de Boca, de Estudiantes, y terminamos en mitad de tabla, decir que teníamos buen nivel. La relación fue muy mala al comienzo, tuvimos una etapa de negociación para que ellos hagan uso del predio que ya habíamos construido, de la cancha, ya habíamos inaugurado. Marín no quiso hacer uso y hizo deslizar en varios reportajes, en varios lugares, que iban a adquirir o alquilar Comunicaciones. El Club Comunicaciones, para que Racing tenga su desarrollo de divisiones inferiores ahí, en ese club. Dijimos, mira, eso se está desarrollando, se está creciendo, lo tenés que usar esto. Entonces empezamos a iniciar una serie de negociaciones, donde la primera negociación fue muy dura porque él abrió el plano del predio, gigante, había varios actores ahí, y básicamente dijo, yo me quedo con todo este predio, yo lo uso, me quedo con todo el predio y a ustedes les hago un quincho para que se emborrachen. Esa fue la frase de él. Era un lugar al cual yo no conocía y le habían dedicado especial esmero y socios con mucho esfuerzo, y había una cancha, pero bueno, había una cancha nada más, había un bloque de cemento que quería parecer algo parecido a un vestuario, no había cloaca, nos colgábamos de la luz. Bueno, pusimos todo eso en condiciones. Se hizo una inversión no ostentosa, se hicieron más canchas y se rescató Racing. Lo que fue la comisión del hincha inicialmente es lo que hoy por ahí más se conoce oficialmente como lo que es el departamento del hincha, barras filiales, etc. Pero en ese momento era la comisión. La comisión fue básicamente un grupo de gente que, como decíamos antes, nos juntábamos mucho en este predio, y pensando en que en ese entonces a la empresa no le interesaba ni el predio, ni el hincha, ni el socio, bueno, fue que ese grupo que se denominó la comisión del hincha empezó a ocuparse de gestionar algunas acciones, si se quiere, sociales acá en el predio, como festejos del Día del Niño, bingos, choriceadas para recaudar fondos. También esa camada nos ocupamos de plantar muchos de estos árboles, de construir las parrillas, estas mesas, tratar de acompañar todos los fines de semana. Todo bien. A ver,
La realidad es que no fue una cuestión fácil de pasar. Sinceramente, acá en la sede se notaba mucho, era como que no existíamos. Y la verdad es que era todo a pulmón, ¿no? Era poder salir adelante todos los días, siempre aparecía algo nuevo y quizás, bueno, mi papá trataba de hacer todo por sacarlo adelante. La sede se autofinanciaba porque tampoco Racing desde lo central le daba demasiada importancia. No necesitábamos al padrino gerenciador para seguir funcionando. Conseguíamos sponsor, conseguíamos cómo hacer que funcionara Racing Integrado o la sede, sin necesidad del que tenía la plata, más que plata para darnos órdenes. ¿Qué es lo que hacía Blanquiceleste? Compró muchas voluntades. Era ir por los pasillos y ver todo destruido. En esa época los únicos deportes que recuerdo que había era hockey sobre patines, básquet, fútbol infantil y después muchos deportes más, no, patín era muy poco, vóley con el tiempo fue iniciando, pero en esa época era muy pocos deportes que podía haber dentro de la institución, ¿no? Era mucho con ayuda de los padres o de las familias que aportaban, tanto para lo que podía llegar a ser una propaganda en la camiseta y demás cosas, porque no había nada, no había una ayuda desde Avellaneda como quizás la hay hoy en día. Pues fue una época oscura del deporte en el club, pero bueno, que también a mí la edad me agarró en un momento también recontra apasionado por Racing, por lo que pasaba, por el deporte, entonces uno le ponía muchísimas más ganas. Y nada, era una época en la que había poca vida deportiva y social en el club. Nosotros entrenábamos, me acuerdo, de noche en el centro deportivo, que no era el actual, tenía otras dimensiones la cancha, otras tribunas, y entrenábamos básquet y futsal nada más, eran los únicos dos deportes que había. El tema es que no te cruzabas a nadie, ir a Racing era como entrar en una boca de lobo, todo oscuro, lúgubre, no había gente de mantenimiento, nada, nos teníamos que apañar como podíamos y nada, recuerdo cosas que son tristes para ese momento, pero que nosotros las tomábamos como una afrenta para buscar también realizarnos como deportistas. Pero por ejemplo, en una época nos comprábamos nosotros la ropa y como no podíamos acceder económicamente a la ropa oficial, que en ese momento teníamos Nike, me acuerdo, y era cara, íbamos y comprábamos ropa trucha en la Salada para poder jugar con la misma camiseta. Cosas que hoy por suerte cambiaron y lo veo lejano y digo, qué locura que en un club como Racing hayamos llegado a eso, ¿no? Con el correr de las temporadas los equipos se hacían cada vez más flacos. Refuerzos que no eran refuerzos, apuestas y juveniles que por urgencias de resultados saltaban tempranamente al campo de juego fueron moneda corriente. Mientras, los técnicos pasaban uno tras otro por el banco de suplentes. Mucha expectativa en cuanto a equipos que se renovaban continuamente, jugadores que se sostenían poco. Milito, cuando empieza a hacer una gran campaña, que se venden, vuelve capa con todo eso, esa idea de buen juego, y jugadores como Baroni, ¿no? que empiezan a llegar, pero que no hacen pie en Racing. Y así empiezan a ir como de a poco. Un jugador como Pavlovich, que empieza a hacer goles y lo venden al ratito al Saturn de Rusia. Como que no podía sostenerse un equipo o una estructura o un proyecto a pesar de tener una empresa que en teoría venía a contratar o iba a traer jugadores buenos. Y así Racing termina empezando a desperdiciar oportunidades, a traer jugadores como figuras que después no terminan siendo, más allá de tipos como Chirola Romero, que terminan identificándose mucho con Racing justo en esa época, o jugadores de las inferiores como Licha, como Mariano González, cuando llega la Gata Fernández, que parece que se queda, que es hincha de Racing, que sí que no, y se termina yendo porque no arreglan con River, no poder sostener grandes figuras, y terminan en un Racing que empieza de a poquito a pelear de abajo, empieza a quemar a sus figuras, empieza también a quemar a los pibes. Racing fue quedando con menos figuras,
es la realidad, porque de pasar a tener muchos jugadores de renombre a tener muchos chicos de la cantera y acelerar el proceso de formación, hicieron que en esos años den la cara en momentos donde habían chicos que no estaban prácticamente formados, y me incluyo en esos que nada, uno es chico, acelera procesos, te ponen en un lugar donde quizás necesitas un acompañamiento, ya sea psicológico, deportólogo, porque vivís presiones que no estás preparado para asumirla. Siendo un chico de 18, 19 años, encontrarte en una primera división con la magnitud que es Racing. Racing es demasiado grande y para lo que era esa época era demasiada presión. La variable de ajuste es la venta de jugadores, porque vos con la taquilla no haces nada, porque la mitad de la cancha entra gratis. Si llegan a ir todos los vitalicios, no alcanzan 2 canchas para poner. O sea que vos tenés un rubro que es ingreso, que acá en la Argentina lo tenés tapado. Tenés otro rubro que es publicidad por televisión, que es el más importante, que lo maneja desde la AFA y te da la cuota aparte que creen ellos que es equilibrada. De buena fe o con intereses, pero vos no podés manejar tus propios ingresos con el rubro de mayor ingreso que tiene el club, que es la televisión. La publicidad estática es distributiva con otras canchas. Por lo tanto, la variable de ajuste que tenés para equilibrar es la venta de jugadores. ¿Qué jugadores se venden? Los buenos. Ni los mediocres ni los malos. Cuando vos vendés los buenos, ¿quién salta? El hincha. El 15 de junio de 2006 se hizo oficial el traspaso de las acciones de Fernando Marín en blanquiceleste a Fernando de Tomaso. Agobiado por la falta de resultados futbolísticos y económicos y los crecientes escraches hacia su persona, el publicista decidió dar un paso al costado y dejar a la empresa en manos de quien fuera su socio hasta ese momento. Creo que la misma soberbia de Marín, el mismo creerse él más importante que la historia de Racing, y esto que voy a decir no justifico ni a Marín ni a las sociedades anónimas deportivas, pero creo que si Marín hubiera sido un tipo un poquito más inteligente, todavía está en Racing. Empieza el declive, el deterioro, los endeudamientos, los negociados espurios con el pase de Mariano González, que hasta no hace mucho jugó al fútbol en algún equipo de la B Nacional, y aquel pase que lo venden en $800.000 y a los pocos días lo compra una empresa en esa suma y lo venden $5 millones al Palermo de Italia. Pavlovic está en la derecha, ya metió la diagonal Morigi, no pudo Tevez con él. Sigue dominando Sixto, la pone adentro, va Morigi, pasó Morigi, le quedó a Mariano González y el gol, Mariano, ¡gol! ¡Gol de Racing! Pero esto es para el infarto, apasionante final. Gana Racing, ahora sí, festejen. 4-3 a Boca, apareció el pibe Mariano González. Los chicos que estaban en el club, los chicos, pasaban a ser, quizás le erro con los porcentajes, pero una vez que está el gerenciamiento, 80-20 eran de Racing, pero los que venían a partir de ese momento eran 80-20 gerenciamiento. Y a muchos chicos los dejaban libre el 31 de diciembre, los volvían a contratar el 1 de enero. Entonces cambiaba esa forma. A medida que uno se iba involucrando más, te ibas dando cuenta de cada vez más irregularidades, casi delictuales, diría. Cosas que totalmente descabelladas. El fallido, en este caso era Racing, le prestaba dinero a la empresa que era la que te venía a salvar para pagar tu quiebra, o sea, y la empresa ponía como garantía los pases de Cuenca, Mirosevic, una locura de esas. Fue lo que pasó con el decreto 1212, con el tema de los empleados. Echan a los empleados de Racing y después toman a todos los de blanquiceleste en Racing. En el 2003, recordemos 2001, el país en llamas, diciembre del 2001, Racing campeón con estado de sitio, bueno, a los Racing. El país estaba en llamas. Entonces en 2003
creo que fue Duhalde, dicta un decreto donde dice que las sociedades civiles sin fines de lucro tenían la posibilidad de evitar los pagos de las cargas sociales de su personal. Entonces, ¿qué hace Marín? Pasa 200 o traspasa 210 empleados de Blanquiceleste a Racing. ¿Para qué? Para que no pagara cargas sociales, pero reconocido en reuniones privadas a nosotros por el propio Gilberto, el presidente del órgano fiduciario, los sueldos para pagar esos 210 empleados los abonaba Blanquiceleste, que era una contradicción, porque cuando la quiebra Racing echó un montón de personal. ¿Cómo? Antes echaste y en el 2003 tomaste 210 empleados. O sea, eso se llama fraude a la ley, porque estás desfinanciando al Estado Nacional, que deja de percibir de una empresa privada las cargas sociales que debía pagar respecto de 210 empleados. Marín, cuando se fue de Racing, se fue porque lo estaban puteando en todos los idiomas. Yo me acuerdo una nota que le hicieron en Clarín, no sé si la tengo por ahí guardada, alguna foto de la nota esa, que le preguntaron a Marín cuando se estaba yendo de Racing, cuando recién había, no, cuando se estaba por ir de Racing. Dice, ¿usted quiere que la gente de Racing lo quiere, no lo quiere? Dice, no, la gente de Racing ya no me quiere, dice, si hasta el cura me putea, dice. Ahí estamos observando el señor Marín y algunos policías, algunos uniformados. Esto es lo que estamos observando en el sector de las plateas. Es tristísimo, el final de este partido. Lo va a terminar Baldassi, Fueron 200 tipos a mi casa a gritarme y a insultar a toda mi familia. Movilizaron todo, tiraron unos panfletos con una caricatura mía, con una bolsa de dinero, de pesos, y decía Marín Chorro. Y yo dije, esto viene mandado de más arriba. No, a mí, digo, acá me tengo que ir, porque no es cuestión de resistir heroicamente. A mí me llamó un alto jefe de la Policía Federal para decirme de un día para otro que a mis hijos que iban al colegio, unos a primaria todavía, que le iban a poner custodia a partir de mañana, que no me asustara. Y yo dije, ¿qué estoy viviendo? Y mis hijos iban al colegio con custodia. Y cuando salían en los recreos, de los recreos al mediodía, la custodia lo seguía. Y digo, ¿a dónde estamos? Así viví yo los finales de Racing. Y yo, que era un tipo libre que andaba, tenía que andar con dos tipos con el auto atrás. Como te digo, el primer partido del gerenciamiento, cuando no sabían qué iba a pasar, que después todo lo bueno que pasó, hubo un socio de Racing que yo bajaba las escaleras de la platea y me escupió acá, porque perdimos con Talleres 1-0. Eso es Racing, o es el fútbol. No sé. Entonces, te respondo la pregunta al revés. ¿Vos te hubieras quedado en Racing? De Tomaso, un ex ejecutivo de finanzas de compañías como Goldman Sachs y Bear Stearns, que se dedicaba a comercializar alimento para perros, intentó diferenciarse desde el vamos con Marín. Entre sus primeras medidas para dar un golpe de efecto, repatrió al hombre de la estatua. Sí, Reinaldo Carlos Merlo volvía a calzarse el buzo de técnico de Racing tras 5 años. El proyecto de Tomaso, que nos juntamos, me lo transmitió, me gustó muchísimo y bueno, no tengo ningún miedo, estoy muy contento de estar acá y estoy seguro que nos va a salir la cosa muy bien. Ya de Tomaso llegó a llevarse lo poco que quedaba, ayudado en parte en sus inicios por aportes externos, pero ya lo ayude quien lo ayude, ponga plata quien ponga plata. De Tomaso ya no podía manejar, no entendía del fútbol, yo creo que no entendía ni siquiera del negocio del fútbol. Y Marín sabía quién era de Tomaso, porque era su vicepresidente, y él le vendió blanquiceleste a un tipo que terminó de quebrar el fútbol de Racing, porque blanquiceleste manejaba la plata del fútbol de Racing, y manejar la plata del fútbol en un club como Racing es manejar el 90% de la institución. Entonces creo yo que
que Marín no solo fue responsable por lo que hizo él, sino también fue responsable por lo que hizo De Tomaso. Era lo mismo, lo que pasa que era lo mismo, de ya se va Marín porque ve que la situación explotaba y De Tomaso lo arruinó aún más. Tipo que no era ni de Racing, no entendía, no sabía nada. Me acuerdo una vez que Racing fue tremendo en cancha de Boca, creo que fue ese día, que sale a hablar y dice, mientras que yo sea presidente de Racing, a Racing no lo van a... Dijo una frase grosera, ¿no? Y dijo así, y no era ni presidente el tipo, o sea, fue desastroso, fue caótico. En el caso de Racing, yo siempre digo, todos los clubes en Argentina tienen una mochila que es el déficit, y el caso de Racing tiene dos mochilas, tiene déficit y tiene que pagar déficit anteriores que nunca se pagaron. Entonces, a veces tenés que vender para pagar ese déficit. Desde que yo llegué acá, Blanquiceleste me prometió un proyecto. No cumplió nada. No cumplió nada. Blanquiceleste no cumplió nada. Ni conmigo, ni con los jugadores. Los miro así a todos en la cara. No cumplió nada. Hubo reuniones, hubo reuniones por premios. El año pasado tuvieron 4 meses sin pagarme. 4 meses sin pagarme. Ahora llevan 3 meses. Los jugadores tienen cronogramas de primas. Entonces Blanquiceleste no cumple en nada. Pero quédense tranquilos, que nosotros, el cuerpo técnico y los jugadores, vamos a sacar a Racing adelante. ¿Por qué? Porque yo acá llegué enceguecido y contento, porque yo quiero mucho esta institución. Pero Blanquiceleste no me cumplió. Se escapaba, no hablaba, te decía que nos estaba esperando o teníamos alguna reunión y decía, bueno, a tal hora lo esperamos y desaparecía, no venía, se escapaba. Para vos no era un tipo respetado y bueno, así creo que creo que la mayoría cree que, o sea, tiene esa visión de Tomás. Para ese entonces, las marchas de los hinchas contra la gerenciadora cada vez eran más grandes. A ver si lo escuchan, a ver si lo entienden. Nosotros queremos un club de la gente, a De Tomaso, le chupa los huevos, Villa del Parque, la escuela y el predio de Tomaso Botón, devolver la institución de Tomaso Botón. La puta que te parió. ¿El inicio de eso? Sí. El fondo de mi casa. El fondo de mi casa, un enero, estaba pensando solo. Y empecé a llamar a España. Llamé a la Racing Net, que era parte de España también en ese momento. Llamé a las filiales más conocidas que yo tenía acá dentro del AMBA, digamos. Y dije, bueno, hay que empezar a armar, porque si a San Martín 130 van 100 personas, las filiales somos muchos más. Y para mi experiencia dice que la calle es lo que te voltea. Y a De Tomaso la tenía que voltear la calle. El Playón y el Tita fueron dos lugares emblemáticos de resistencia, llamémosle, del socio y del hincha. Era como que la resistencia, la gente que no estaba a favor del gerenciamiento, era como que nos juntábamos acá, porque era el único lugar que teníamos para juntarnos. Cada partido, cada final de partido en el Playón. Siempre ir a protestar, ir a cantar en contra de Blanquiceleste y también la policía reprimiendo. Y eso me parecía raro. En el Playón, la policía reprimiendo a los hinchas que iban a cantar contra Blanquiceleste, no solo, no a los jugadores ni nada, digo, contra la dirigencia de aquel momento. Y eso era una locura. Me acuerdo que un día salí en Diario Perfil, un recuadrito chiquito, estaba la policía ahí revoleando palos y mi carita pequeñita, ahí salía de atrás, me acuerdo con mi amigo estábamos ahí, nos resultó gracioso, pero era hasta en un punto peligroso, porque vos ibas a pedir por el club y terminabas por ahí recibiendo algún palazo o algo en el Playón, o sea, el estadio y el Playón. La policía te revisaba y te sacaba banderas, se banderas en contra de Blanquiceleste, así de protesta, las sacaban y sí, las fotocopias con fuera BC y demás, era
en un momento fue muy fuerte. Hubo algún partido que estaba toda la cancha con los papelitos fuera ABC, cada uno llevaba de su casa impreso, lo guardaba y ya lo llevábamos, ni siquiera esperabas que te repartan en la puerta. Cada uno se llevaba sus papeles y llevaba un par para repartir a los que estaban cerca. Las marchas arrancaron promediando la década del 2000. En ese momento no había tantas redes sociales, recién se iniciaba lo que era Fotolog como red social si se quiere, con lo cual bueno, era más que nada contactos vía foros de internet, volanteadas de cancha como para difundir las manifestaciones. Me acuerdo de mi laburo, estaba esperando ansioso que entren los mails de Racing.net para contestar y poder participar. Y ahí medio que nos autoconvocamos para las marchas, ahí empecé a participar también en el predio Tita, que yo obviamente no soy de la primera generación ni de los fundadores, pero sí me empecé a interiorizar. Yo aparte tuve una etapa en la que me fui a vivir a España y cuando volví coincidió con la vuelta de la democracia al club. Entonces bueno, ahí es como que me volví a contagiar de todo lo que tenía antes, vía Racing.net. Pero sí, participé en la medida que pude, porque ya te digo, era participar para ir a una marcha y nada más, o sea, después no podíamos hacer nada en el club. Yo además soy de Avellaneda, entonces pasaba por la cancha y no podía ni entrar al playón. Y eso me chocaba mucho. Recuerdo alguna vez pasar y, no sé, putear a un empleado pobre que no tenía la culpa, pero me daba bronca y decía, este club es nuestro y ustedes no nos dejan ni entrar y cosas así que uno hace de adolescente. Yo le he hecho una bandera de Tomaso. Y además yo me inspiré, ¿viste? Porque hubo un tema cuando Bush atacó a Irak por el tema de que decía que tenía armas, ¿cómo es? De aniquilación masiva, además, cuando hizo la invasión totalmente injusta y demás, yo me acuerdo que Juan Pablo II le dijo a Bush, usted va a tener que dar cuentas ante Dios de lo que está haciendo. Me pareció una frase muy fuerte, ¿viste? Como bueno, te vas a tener que hacer cargo de lo que estás haciendo. Y yo hice el paralelismo con De Tomaso en Racing, ¿viste? Que iba a tener que dar cuenta ante Dios de lo que estaba haciendo, ¿viste? De la plata que se estaba robando, de lo mal que estaba haciendo al club y todos los hinchas. Entonces le hice esa frase de lo que dijo Juan Pablo II, se la hice a De Tomaso. 4 de la tarde de un sábado, mirá, están todos los vecinos de Tomaso, son los organizadores de Racing que no entienden nada, y los hinchas de Racing que van llegando en los micros. Empezamos a hacer acciones más concretas, nos juntamos con otros grupos, armó la mesa de enlace. Pero bueno, era difícil, pero bueno, cuando uno tiene convicciones, se la tiene que bancar. Y siempre fuimos, además, cabeza de las movidas, ¿sí? Nunca quisimos exponer al socio a una confrontación que no correspondía. Era un reclamo y tratábamos de que los reclamos sean pacíficos. Primordialmente eso, que sean pacíficos. Más allá que del otro lado por ahí nos buscaban poner la trampa para que todo se desbordara. Cuando se hacían los reclamos en la puerta de la platea A, que era la entrada del palco oficial, nos ponían a la gendarmería de la provincia de Buenos Aires, que es bastante pesada y tiene poca paciencia, a enfrentarnos, y siempre tratamos y logramos que no pasara a mayores, pero siempre con nosotros a la cabeza, porque para nosotros lo importante era que los que pregonábamos en contra del gerenciamiento pusiéramos la cara adelante, y que no hubiera violencia, porque si había violencia le dábamos argumentos del otro lado para que dijeran lo que decía Marín, que éramos un grupo de violentos. El 26 de febrero de 2008, en este lugar nos empezamos a juntar a las 5 de la tarde. Nosotros bajábamos de la reunión con Delia Bisutti acá en el anexo, y bueno, de a poco, 50, 100, poquitos, 300, y de repente bombos. Y no eran de la barra, eran todos bombos de la gente que había conseguido de murgas. En aquellos tiempos las filiales no teníamos bombos. Y empezaron a aparecer de todos lados. Y tanto es así que en un momento dado la policía nos preguntaba, ¿cuántos más van a venir?
no sé, eso ya es, esto no es una manifestación por invitación, esto es por pasión, ya que no tiene techo. Hubo apoyos de filiales muy lejanas de España que aportaron mucho. Y también muchas de acá del país, de provincias muy alejadas, Comodoro Rivadavia, recuerdo Salta, La Rioja, Córdoba, del conurbano bonaerense la mayoría, y teníamos nuestra propia, yo le diría, jabonería de Avieites, que nos juntábamos a una cuadra y media del Congreso, en la calle Combate de los Pozos, en forma clandestina, porque esto era combatido desde el mismo blanquiceleste. Acá, como ven, este es el Combate de los Pozos 235, acá es donde hacíamos las reuniones de lo que iba a ser la marcha del 26 de febrero. Hicimos muchas reuniones acá en el primer piso. Este es un lugar histórico. Acá estuvo la CGT de los argentinos, inclusive. Y bueno, después fue el Consejo Coordinador Argentino Sindical y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores. La UTAL también, la Universidad de los Trabajadores. Y bueno, yo en aquel momento trabajaba para ellos y me prestaban los salones para poder juntarnos. La verdad que lindas anécdotas, lindos momentos, y la sorpresa de veces que vinieran del interior para una reunión de 2 horas. Eso, valorable 100%. Eso yo no me olvido más. Y hay que agradecérselo a las filiales. Las filiales hicieron mucho por Racing en aquel momento y teníamos el músculo para hacerlo. Debíamos hacerlo. Teníamos que hacerlo y lo hicimos. La verdad que y salió bien, que eso es lo importante. Abandonaron, quedamos los mismos de siempre, aguantando el latigazo. Hundidos en un garage, heavy metal corrosionado. La estrella muerta nos guió, nos ha iluminado. Lo sé, amigo, siempre estamos. Lo sé, amigo, siempre estamos. En esa marcha en el Congreso fue una marcha pacífica, la policía estaba muy sacada, pero nosotros nos comportamos re bien. Y yo estaba en la valla, que separaba la valla, porque del Congreso fuimos caminando hasta la AFA, yo estaba entre los policías y los hinchas. Y estaba todo bien. Y cuando ya decimos, bueno, ya está, vamos a desconcentrar, cuando nos empezamos a ir, hay 4 personas que tenían botellas de cerveza vacías y tiran las botellas para donde estaban la policía, pero no para dar las policías, sino por arriba de la policía. Y que las 4 botellas cayeron atrás de la policía, bastante atrás. Apenas tiran las botellas, la policía entra a reprimir como loco. Ya no estábamos yendo. Estas 4 personas con pelito corto y demás, después entraron por el costado, por donde estaba la policía, fueron infiltrados en la policía para hacer lío, ¿viste? Porque querían reprimir. Yo estaba en la filial un día acá después de la marcha, creo que 1 mes, 2 meses después, y entra un agente de la Policía Federal preguntando si Santiago Carrajal vivía ahí. Y bueno, vivir no, pero estoy acá. Y me dan una cédula, era una citación. Se había iniciado una acción judicial por la marcha, por entorpecer el normal tráfico en las calles de Buenos Aires. Que la había iniciado esa causa, la había iniciado de oficio la Policía de Buenos Aires. Que después me enteré o supongo que fue no la policía, sino que detrás estaba blanquiceleste. Yo después lo supe
porque cuando me presento a declarar, tuve que ir a declarar a Buenos Aires, me encuentro con que la dirección a la que habían venido a buscarme, preguntando si yo vivía ahí, era la que yo había dado en Buenos Aires para hacerme socio. Y la foto que había en el expediente mío era la foto de mi carnet. O sea que mal de oficio era, eso había sido provisto seguramente por la empresa. ¿Cómo te va, Hugo? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, hacemos una síntesis. Primero, ¿por qué estás representando de alguna manera o sos una de las caras visibles de este movimiento que está pidiendo que se vaya la gerenciadora? Bueno, en realidad es porque hay gente que ya hace rato que viene peleando por esto. Quizás hoy los resultados deportivos hicieron que todos tomen un poco más de conciencia, pero esto no es de ahora, esto viene de hace un tiempo atrás. Ya acá hay gente de agrupaciones políticas que viene peleando hace rato por esto, haciendo presentaciones judiciales hace mucho tiempo. La cuestión de ser interlocutores tenía que ver, no por una cuestión política, sino por que éramos dos apellidos medianamente conocidos en el mundo Racing y en el fútbol. Y desde un comienzo, ya hacía varios meses que nosotros estamos intentando hablar con Grondona. Entonces les voy a contar lo que fue esa primera reunión, 25 de marzo de ese año, la calle que explotaba, los hinchas abajo, bombo, quilombo. Entramos, nos sentamos, Salvador siempre con una boina muy fea, muy fea. Estéticamente Salvador nunca tuvo arreglo. Entonces nos sentamos los dos y Grondona enfrente. Grondona se iba para atrás y volvía. Y nos dice en un momento, ¿ustedes tienen mamá? Entonces digo, faltaba la música del Padrino atrás, ¿viste? De fondo. Porque ustedes no saben cómo sufre mi mamá cuando me vienen a romper los vidrios, cuando me tiran huevos acá en la... De hecho, la mamá de Grondona era una mujer grande, ¿no? Una mujer grande. Entonces, nos miramos con Salvador, sin hablarnos, no sin hablarnos, pero después cuando salimos entendimos los dos qué era lo que pasaba y que no podíamos dejar pasar esa oportunidad que nos habían dado de sentarnos adelante de Grondona. Entonces Salvador, medio tartamudeando, pues Salvador cuando se pone nervioso tartamudea, le dice algo así como, sí, don Julio, ¿no? Por supuesto, no. Sí, don Julio, tenemos mamá, pero tenemos atrás de nosotros a 4 millones de hinchas de Racing y son más importantes que tu mamá. Eso le dijo Salvador Acerrada Grondona el 25 de marzo del 2008 en su despacho. Para mayo de 2008, a Blanquiceleste le llovían pedidos de quiebra. Se nombró nuevamente como interventor a Héctor García Cuerva para que allanara el camino hacia la salida de la empresa del club. Lo que termina acelerando todos los procesos no fue ni nosotros que estuvimos ahí, me parece, sino que la cuestión deportiva acelera muchísimo los procesos que tenía que ver con esta promoción que se termina jugando. Hacen negocio de las pasiones, se están matando miles de sueños que van sin dueño corriendo atrás de nuestra ilusión. Ese negocio que no es sincero, con los colores de un pueblo entero, llena el bolsillo de aquellos hinchas de la ambición. Los sentimientos no están a la venta, no le pongan precio a nuestra pasión. Nuestros valores carecen de precio y hay necios que quieren comprar lo que siente un campeón. Y la promoción fue una transición dura. No lo esperábamos,
no jamás pensamos llegar a esa instancia, jamás tuvimos en la mentalidad de meternos en esa situación. Es como había repetido, en un momento que quizás nos tocó asumir una responsabilidad siendo muy chicos y no teniendo tanta experiencia. Yo me acuerdo haber vivido esas semanas de entrenamiento, de ir variando los lugares de entrenamiento porque la gente estaba muy preocupada, la gente estaba muy nerviosa, venían a hacer banderazos y nada. La realidad es que fueron semanas duras, de incertidumbre, pero confiábamos siempre en nosotros, en los chicos, prácticamente en que nos íbamos a quedar, que solamente teníamos que pasar por ese proceso para darnos cuenta de que las cosas se habían dado mal o se habían hecho mal a lo largo de muchos años anteriores. En el primer momento, la orden o las instrucciones del gobernador y ministro de Justicia es devolver la institución a los socios, con la consiguiente institucionalización y llamado a elecciones en Racing cuando sea posible y en el menor tiempo posible. Desde el punto de vista judicial, como anticipó el señor ministro, estamos con posibilidades de dar por concluida la quiebra con los fondos existentes y aún sin el cumplimiento de las obligaciones pendientes del gerenciador. El 21 de diciembre de 2008, el socio de Racing volvió a votar. Rodolfo Molina fue elegido como nuevo presidente con el 43% de los votos entre 5 candidatos. Fue muy álgido, fue de muchas reuniones, porque había que presentar, había que juntar avales. Hubo 5 agrupaciones que juntaron avales, que se pudieron presentar, avales certificados, como ahora con la reválida, porque después se hicieron un montón de agrupaciones, se aprobaron, pero sin estar con firma certificada. Bueno, en ese momento hubo 5 que sí lo hicieron. Entonces había que juntarle las firmas, eran 200 firmas sobre un padrón, porque había que reempadronarse. No cualquier socio podía ir a votar, tenía que hacer un trámite previo en el estadio, y bueno, en un reempadronamiento y demás, o sea, 5.000 personas creo que se reempadronaron, 5.000 y pico, y en las elecciones fueron a votar casi la misma cantidad de los que se reempadronaron. Muy poca gente, pero para ese momento tampoco había una gran cantidad de socios con capacidad para votar. Entonces había que juntar los avales, había que trabajar políticamente internamente, y Cerca, que era una agrupación que estaba programada para la lucha. Entonces, por eso también también había choques internos dentro de la agrupación, los que querían después, cuando Racing ya normalizado, querían seguir en la lucha, y los que decíamos, no, pará, Racing ya está institucionalizado. Ahora ya no es lo mismo pelear contra Marín que, por ejemplo, contra Molina. Y con Molina podemos estar de acuerdo en un montón de cosas, con otras no, pero fue elegido por la gente. Fue una fiesta de la democracia, fue lo fantástico, fue una liberación interior que sentimos, y la sensación, bueno, ahora hay gente honesta en el club, ahora lo manejamos nosotros, bueno, ahora nos vamos a preocupar por el club en serio. Y además fue como el fin de un proceso, proceso de luchar 9 años, una cosa que deseamos durante 9 años, y más allá de que hayamos ganado nosotros, que eso además también le agregaba un plus, obvio, pero que por fin el club volvía a los socios, fue algo para festejar todos juntos. Yo creo que todas las agrupaciones estuvieron contentas también de alguna manera. Obviamente que otros no querían que gane Molina, además, pero sí que haya vuelto a la democracia, algo que se festejó, todos juntos festejamos. Y una cosa importante también de marcar, que en ese momento, como dice Rodolfo, creo que tiene razón, nos tiraron el club por la cabeza. Nos entregaron el club, nos dieron la llave, hacete cargo, no sabíamos lo que había, y estaba lleno de deudas que todavía a juicio que se están pagando. Cualquier persona te hacía un juicio por cualquier cosa. Cualquier persona, aparecía gente todos los días a reclamar plata, todos los días. Primero tenías todos los empleados blanquiceleste que estaban con el quit de Racing,
que muchos de ellos haciendo juicio de jugadores, juicio de todo, era un desastre. Me acuerdo que una de las primeras charlas de Rodolfo me pide que genere un Excel, un informe del valor económico, de los derechos económicos de algunos jugadores, porque realmente teníamos que vender algo para poder subsistir. Y cuando vos veías los derechos económicos de los jugadores, muy pocos eran de Racing, y el que era de Racing vendible no se quiso ir porque quiso acompañar a Racing, que fue Claudio Jacob. Tiene una oferta del Napoli y no aceptó, era el capitán del equipo, así que fue muy particular. Había una foto de un clásico Racing Independiente de inferiores, donde Racing jugaban los chicos con distinta camiseta en el mismo equipo, Independiente todo punta en blanco, y Racing jugaban con una camiseta de un modelo y con otro modelo en el mismo equipo. Eso un poco grafica, y de local nosotros en el predio Tita, grafica un poco lo que nos encontramos. No había una pelota en condiciones, o sea, Blanquiceste se había abierto de gamba y había dejado a merced a la buena de Dios todo lo que pasaba en el club. Ibas entrevistando a la gente, qué hacía cada uno, ¿viste? Y vos qué te dedicas, a cortar el pasto. Bueno, y después de cortar el pasto, ¿qué haces? Espero que crezca, decía. Y era, bueno, nada. Entonces había que normalizar, estructurar desde el canchero a los depósitos de la ropa, al vestuario, a organizar, tratar de entender que los jugadores entiendan que ahora había una estructura que tenían que respetar, y los jugadores dejaban el auto en el estacionamiento número 1, que era el presidente, era Franco Sosa, los jugadores dejaban los autos ahí, digamos, Racing no tenía autoridad. Entonces ahí hubo un reordenamiento y donde ellos tuvieron que empezar a relacionarse también con dirigentes de fútbol, ¿no? Cambian tal vez los nombres, un poco las situaciones, pero las secuencias son las mismas en términos de que hay, como en toda actividad humana, gente dispuesta a hacer negocios, buscar rentabilidad, sobre todo en el fútbol, muy rápida, con el margen mayor de ganancias posible. En poco tiempo, sacar la mayor guita posible. Es importante en este momento, en un contexto en el que se está volviendo a querer instalar la idea de las sociedades anónimas en el fútbol, concientizar al resto de las hinchadas, de los hinchas, ¿no? De las hinchadas, de los socios de los otros clubes, en base a la experiencia que tuvimos nosotros, que como bien dijo él, deja afuera un montón de la vida social, no cuida a los clubes, no cuida los espacios donde uno participa constantemente de los deportes, de encontrarse, en general del club, y es importante que en base a la experiencia uno pueda transmitir eso. Racing tiene que ser un club social y deportivo, siempre tiene que ser eso. Después el tiempo dirá si las inversiones privadas, no inversiones privadas, eso es otra discusión que se da hoy, que pasaron muchos años del gerenciamiento. Hace 16 que los echamos y 24 que empezó. Entonces pasó muchos años y pasaron muchas cosas y hubo muchos cambios en el mundo, en la sociedad, y por ahí es otra discusión. Pero Racing siempre tiene que ser de los socios. Siempre tiene que ser de los socios y tiene que estar abierto a los socios. Al programa que tiene Racing Solidario, de llevar chicos de los diferentes barrios a ver un partido, a hacer un festival del Día del Niño en el predio Tita para los chicos del barrio de enfrente, en abrir la Sevilla al Parque para el Día del Niño, y tener ese plus social que no tenía Blanquiceleste. Porque Racing es eso. Más allá que hoy los clubes se tienen que manejar como una empresa, por la cantidad y el volumen de plata que manejan, nunca tienen que perder lo social. Que no se comparen con Europa, porque primero nos tenemos que parecer a nosotros mismos, porque ya ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Por eso digo que el futuro del fútbol argentino es parecido al futuro de la sociedad argentina, ¿no? El futuro hay que buscarlo en el pasado, un pasado que nos hizo conocidos, reconocidos. ¿Por qué mirar a Europa? En todo caso, mirá para sacar lo mejor de ellos, porque desde allá venimos también, ¿no es cierto?
Hay algunas cosas sí, pero nosotros tenemos que tener nuestra propia historia. Era como decía el Che, que no se puede aplicar las revoluciones, cada una tiene que tener su particularidad. Y nosotros tenemos la nuestra, y a nosotros, siendo que dentro de todo estamos lejos de los centros de poder, pero Argentina en el fútbol no tiene que enviarle nada a nadie. Yo digo, hoy mismo los europeos dicen, bueno, pero los 8 o 10 mejores equipos del mundo están en Europa. Ah, sí, pero yo te saco a todos los extranjeros que tenés, te saco a todos los argentinos, a todos los brasileños, a latinoamericanos y africanos, a ver con qué te quedás. De una vez por todas nosotros tenemos que reaccionar y valorar lo que tenemos, porque esto sigue siendo un semillero maravilloso, pero para eso también tenemos que entender el deporte de otra manera. No puede ser que el deporte siga sirviendo para la violencia, para los barras bravas, para las elecciones de impares que terminan en empate, para la muerte de chicos de edad juvenil que quedan fuera de las convocatorias de los clubes y deciden poner fin a su vida por la violencia brutal y la presión que se ejerce, inclusive de los medios, ¿no? Por estos tipos que nunca le ganaron a nadie, pero exigen y son irrespetuosos, o no pasó con la selección argentina antes de empezar a ganar la Copa América y todas las otras. Messi era un pecho frío, no sentía la camiseta, no cantaba el himno de María y Scaloni. Y después, bueno, después se gana la Copa, todo el mundo arriba del carro del vencedor, inclusive los que habían sido tan despiadados e injustos. Por eso yo alguna vez dije que eso explicaba por qué Argentina produce tantas toneladas de dulce de leche, ¿no? Porque hay que rellenar mucho panqueque todavía.